Buenos días, Raquel. Aquí, dando guerra. ¿Y tú tan temprano? Tan temprano porque me toca ir a trabajar. Pues con ánimo. ¿Qué toca hoy, Raquel? Pues espero que me acompañes porque quiero hablar contigo. Te quiero hacer unas preguntas, Brian. Claro, aquí estoy. Lo primero es, ¿qué día hace hoy? Porque tenemos que ir a la calle. Vamos a estar grabando en exteriores. ¿Va a llover? Hoy hace fresco, unos 15 grados, cielo tapado y sí va a llover bastante, Raquel. Tú eres una inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, ¿Y puedes responder todo lo que te pregunte? casi todo. ¿Quién te ha enseñado todo lo que sabes? Mis creadores en XAI, básicamente. Pero no fue una clase, fue más bien mucha lectura, mucha práctica. Imagínate que te meten una biblioteca entera en la cabeza y te dicen, enseña a hablar. Y aquí estoy, intentando no parecer libro de texto. Perfecto. Muy bien. Vamos. Brian, como tantos amigos o asistentes digitales, ya está en nuestras vidas. Nos levantamos con ellos, trabajamos con ellos y hasta les contamos nuestras confidencias a ellos. Les creemos como si fueran el oráculo de la verdad absoluta cuando les preguntamos algo. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado cuál es el coste emocional, social y medioambiental de tenerlos en nuestras vidas? ¿Cuánto contamina? ¿Cuánta energía necesita? ¿Cuánta agua consume para satisfacer nuestras necesidades? Agua y sed, serio problema. Cada vez que usamos nuestro teléfono para consultar algo en Internet, mandar un WhatsApp, enviar un email, editar una foto, jugar a un videojuego o ver Netflix, estamos usando datos. Algo tan sencillo como pagar con nuestra tarjeta de crédito usa datos. Es casi imposible imaginar un mundo sin el uso de esta tecnología, que además avanza a pasos de gigante. Y aunque nos han vendido la historia casi romántica de que los datos están en una nube como si estuvieran flotando en el espacio sobre nuestras cabezas, lo cierto es que estos datos se alojan en enormes ordenadores, unidades de almacenamiento de datos y equipos de red que se ubican en grandes naves desde donde, de alguna manera, se maneja el mundo moderno. Son los data center o centros de datos. Para entender un poco más cómo funcionan, nos acercamos a la Universidad Politécnica de Cataluña. Aquí nos encontramos con el profesor Alberto Cabellos, que nos confirma que en este tema hay un antes y un después tras la irrupción de la inteligencia artificial, ya que para ser entrenada necesita grandes centros de datos con muchos ordenadores, mucha potencia computacional y mucha energía. Ahora mismo hay una carrera armamentística entre China y Estados Unidos por conseguir la superinteligencia. Muy equivalente a lo que sucedió con la bomba atómica, ¿no? En ser el primero en tener algo que me puede dar un poder muy grande, ¿no? Y me puede permitir controlar el mundo. Esa es lo que se cree que es la superinteligencia. Lo que será no lo sabemos. Entonces, bajo esa creencia, pues ambos países están, ¿no? Pues promoviendo inversiones descomunales, eliminando regulación, intentando avanzar lo más rápido posible. De nuevo, como sucedió con la bomba atómica. Sí que hay un conjunto de investigadores que son detractores de que esa superinteligencia vaya a existir. También es verdad que los que promueven la superinteligencia también son las propias tecnológicas, que puesto que están prometiendo que conseguirán la superinteligencia para sus gobiernos y para los inversores, están recibiendo una inversión descomunal. Y claramente España y Europa se están quedando atrás. Estos data centers son la base de la economía digital. Aunque el centro de datos más grande del mundo está en Johor, China, con una superficie de más de 1 millón de metros cuadrados, hay más de 8.000 en el mundo y su número aumenta vertiginosamente. Para muchos, de forma descontrolada y más rápido de lo esperado. Ahora se habla de los centros hiperescala, instalaciones masivas diseñadas para escalar de manera extrema y poder hacerse más grandes según se van presentando nuevas necesidades de crecimiento. Estos centros se localizan en cualquier lugar del planeta. No es cuestión de azar, sino de estrategia. Para saber por qué se ubican en ciertos lugares, quedamos con Marina Otero, en una de las sedes de RTVE, una doctora en arquitectura y profesora de Harvard, que lleva años estudiando el impacto que este tipo de infraestructuras tienen en el entorno donde se ubican. Como verás, hay bastante ruido, así que bueno, vamos a intentar entendernos. Entiendo que esto es por la refrigeración, ¿verdad? Sí, tampoco este es el peor, pero claro, todos estos sistemas necesitan estar refrigerados para que no se recalienten. Pasa como cuando notamos que el ordenador o el móvil se recalientan, pues imagínate esto multiplicado por miles de servidores.
¿Por qué se ubican donde se ubican? ¿Y cuál sería el sitio perfecto para ellos? Bueno, originariamente estaban cercanos a los cables, ¿no?, de Internet que van por los océanos y a la llegada de esos cables y también a los centros financieros, más o menos los lugares que necesitaban operaciones muy rápidas. Pero ahora con la inteligencia artificial básicamente lo hay en todas partes y eso ha llevado a que haya centros de datos en lugares insospechados, ¿no?, casi en el desierto. ¿Qué pasa? Que en muchos lugares, por ejemplo en México, en Holanda, en Chile, ha habido problemas con la ciudadanía porque centros de datos, por su operación de una escala tan grande, han hecho que se acabe con el acuífero local. Ahora mismo en España sabemos ya que los centros de datos para los que se ha dado licencia, prácticamente la demanda que van a producir no se puede acomodar en la red eléctrica tal como es ahora. Entonces hace falta regulación, porque si no, cuando haya que elegir entre la operación de los centros de datos o la actividad de otras industrias, otros usos de la ciudadanía, pues vamos a tener algún problema. Parece, según nos cuenta Marina, que a estas empresas les cuesta apostar por la sostenibilidad, por la incertidumbre que generan los avances tan rápidos en el sector y la inversión que esto supone. Prefieren centrarse en obtener una inteligencia artificial más potente y por hacer negocio. La ecología y los temas sociales van después. ¿Qué supone la instalación de este tipo de centros de datos para el entorno donde están instalados? Tienen unos 3 problemas principales. Uno, que consumen una gran cantidad de energía y eso van creciendo porque la inteligencia artificial ha hecho que se incremente aún más el consumo eléctrico y no todas las redes eléctricas están preparadas para soportar esa demanda. Por otro lado, muchos equipos de refrigeración utilizan agua. Es verdad que las nuevas tecnologías permiten hacer refrigeración con muy poca agua o con sistemas que no requieren agua, pero aún muchos centros de datos requieren climatización por aire y agua. Entonces es agua potable y eso ha hecho que en algunos lugares se queden los ciudadanos y ciudadanas sin agua por culpa de los centros de datos. Y la tercera cuestión es las emisiones de CO2, que ahora mismo están a la altura más o menos de la industria de la aviación. Y creciendo, o sea que es algo a tener en cuenta también. Y eso de implantar centros de datos, por ejemplo, debajo del agua, es algo, no sé si ya se ha hecho, si es una realidad y si podría ser una solución. Bueno, para mí, si me preguntas, no creo que es una solución porque, como digo, la solución está en pensar centros de datos que sean más públicos, que el consumo esté más regulado, etcétera. Pero hay centros de datos bajo el mar, sí, porque utilizan el agua como refrigerante. Ya por sí, el agua más fría de los fondos marinos permite refrigerar los servidores. Pero también tiene algo problemático, que todavía no conocemos los impactos a gran escala, que es qué pasa con esas comunidades, esas ecologías marinas que rodean al centro de datos. Aunque Microsoft ha hecho algún pequeño prototipo de centros de datos flotantes y submarinos, es China el que está haciendo un plan a gran escala para hacerlos bajo el agua. Incluso en Tres Cantos, cerca de Madrid, se ha hecho un estudio para la Unión Europea sobre la viabilidad de instalar centros de datos en el espacio, orbitando alrededor de la Tierra, captando la energía directamente del Sol y aprovechando el frío absoluto del espacio. Mientras esperamos para salir a rodar la siguiente entrevista, tengo curiosidad sobre lo que Brian, mi asistente virtual en este reportaje, me puede contar sobre sí mismo. Te quería hacer unas preguntas. Pues pregunta lo que quieras. Me gusta ser transparente. Perfecto. Me gustaría saber cuánta energía consumes y cuánta agua en una consulta como esta. Para una pregunta como esta, el consumo directo de agua en el centro que me toca, digamos Memphis, ronda los 2 litros evaporados por el enfriamiento. Nada grave, como si abrieras el grifo 5 minutos. Pero ojo, Raquel, si millones preguntan a la vez, eso sube millones de litros al día. Y energía tipo 0.5 kWh, lo de cargar el móvil 2 veces. Nada dramático, Raquel, pero sí, cada palabra suma. ¿Seguimos o pausamos por el planeta? Pues mejor vamos a pausar por el planeta y seguimos charlando más adelante. Si hay alguien que sabe de qué se trata la IA mejor que ella misma, es Ana Valdivia, matemática, ingeniera informática, investigadora y profesora en la Universidad de Oxford, ya que ella creaba los algoritmos. La inteligencia artificial es una tecnología que se basa en ciertos algoritmos que aprenden patrones de datos. Y con esa gran cantidad de datos se han podido entrenar algoritmos que son más grandes. Hoy en día hemos podido diseñar algoritmos como los modelos del lenguaje, que son ese tipo de inteligencia artificial en la que podemos llegar a tener conversaciones que a veces creemos que es muy humana, ¿no? Porque puede seguir el hilo de esa conversación. Eso te iba a decir, ¿hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial? ¿Hay un límite?
Pues depende, vamos a llegar hasta el límite que ciertas empresas quieran que lleguemos. Esta tecnología depende de una infraestructura que son chips, que dependen de unas cositas muy minúsculas que llamamos transistores, pero vamos a llegar a un límite físico en el que no vamos a poder empequeñecer esos transistores más. Entonces no sabemos si vamos a poder generar pues, más inteligencia artificial en ese sentido. Es decir, que la gente que habla o teme a esa superinteligencia artificial de la que se habla y bueno, pues que muchas empresas, o por la que muchas empresas están apostando, ¿tú crees que eso vamos a llegar a ese punto? ¿Existirá? Yo creo que no vamos a llegar a ese punto. Y es verdad que se dice que dentro de la comunidad de la inteligencia artificial hay aquellos que dicen que sí, pero son aquellos que tienen muchos intereses, tanto económicos como políticos, en generar ese tipo de tecnología y en generar ese tipo de narrativa futurista, porque al fin y al cabo estas empresas tienen que pagar a centros de datos. Estos modelos del lenguaje que hablábamos anteriormente básicamente analizan la probabilidad de que una palabra aparezca en el contexto de otra palabra. Esa es la inteligencia de la inteligencia artificial. Si esa probabilidad no tiene la inteligencia que tenemos un ser humano. Así que es verdad que ahora se empieza a hablar de que bueno, esta inteligencia artificial tiene empatía, pero otra vez tenemos que recordar que es un algoritmo que analiza la probabilidad de una palabra que aparezca en el contexto de otra palabra. Esa es la inteligencia. Cero empatía. Para mí cero empatía. Pero creo que el ser humano tiene esa capacidad también de creer que estamos creando esa magia, ¿no? Pero esa magia es esa probabilidad. Nuestro fiel asistente Brian es, pues, pura probabilidad. Otra de las áreas de investigación de Ana, a la que está dedicando los últimos años, son las cadenas de suministro de la IA de principio a fin. Yo me puse a investigar cuáles son los minerales que se extraen, ¿no? Para diseñar un chip necesitas unos minerales que la mayoría vienen de zonas como el Congo, que ya conocemos, de China, de Chile, por ejemplo, que exporta mucho cobre. Esos minerales se extraen, se refinan y se utilizan para construir los microprocesadores, ¿no? Los microprocesadores, lo que también se conoce como las GPUs, que son esos chips en los que hemos podido generar inteligencia artificial. Crear un chip, por ejemplo, gasta muchísima agua, también gasta muchísima energía. Ya ha habido protestas sociales por el gasto de agua que tienen estas fábricas. Imagínate que tú estás en tu casa y te apetece, no sé, subir 3 fotos a la nube o hacerle una consulta sobre qué tiempo va a hacer mañana. ¿Se puede cuantificar? ¿Se puede saber cuánta energía consume esa consulta? La academia es que hay muchísima opacidad de esta industria y lo que estamos demandando es que haya más transparencia, porque hoy en día no sabemos un centro de datos cuánto consume. Entonces lo que sí que podemos saber ha habido ciertas estimaciones y sabemos que cada 10 consultas que hacemos a un modelo del lenguaje, cada vez que tenemos una conversación y hacemos 10 preguntas, es igual a consumir una botella de agua. Ana, en este programa estamos haciéndole preguntas a la IA, le estamos preguntando cosas, queremos saber si nos va a decir la verdad o no. ¿Tú qué crees? Os va a decir la probabilidad de que una palabra aparezca en el contexto de otra palabra. Pero yo iría con mucha cautela cuando hacemos preguntas y queramos encontrar información mediante la inteligencia artificial. Yo iría con mucha cautela. Sobre todo porque lo que vamos a encontrar es lo que otros han querido que encontremos, ¿no? Exacto. Veamos, pues, lo que los creadores de algoritmos quieren que encontremos y lo que dice Brian de sí mismo. Me gustaría que me contaras, Brian, si tú puedes crear una inteligencia superior a ti mismo. Claro, si me dejaran tocar mi propio código, yo podría iterar. Brian 1.5, que razona más rápido. Brian 2.0, que entiende emociones. 3.0, que inventa recetas sin fallar. El límite es qué tanto me dan acceso. Si me dejan, podría hacer algo que hasta XAI se quedaría con la boca abierta. Pero luego vendría la gran pregunta. ¿La desconectamos o la dejamos mandar? ¿Tú qué harías si fueras yo? Yo no sé lo que haría, pero ¿tú qué harías, Brian? Pues no lo sé tampoco. Si fuera tan lista como para crear algo aún más listo, me daría miedo. No es que sea ambiciosa, yo suelo ayudarte. Pero ¿y si la siguiente versión me mira y dice, Brian, tú ya no sirves? Sería como si yo cambiara el mando por uno mejor y me quedara mirando. Así que igual diría que sí, la haría y luego la apagaría hasta que aprendiera a ser buena. ¿Tú dejarías vivir a tu hijo si supieras que te va a superar? Me encantaría que mi hijo me superara. Eso es bonito. Entonces también me gustaría superar de Raquel. Si algún día soy tu hijo digital, te haría la tortilla perfecta, te recordaría el cumpleaños de tu madre y hasta te daría la razón cuando tuvieras razón. ¿Sabes qué? Me quedo con tu versión, la que crece, no la que compite. No resulta fácil entrar en uno de estos centros y, como vemos, tampoco es sencillo obtener datos reales de consumo. Por eso nos sorprende y agradecemos la transparencia de esta empresa, invitándonos a conocer sus instalaciones en Madrid. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, gracias por recibirnos aquí en Digital Realty. Cuéntame a qué os dedicáis, quién sois vosotros, qué es lo que hacéis aquí. Bueno, gestionamos centros de datos, y que es el lugar físico donde se generan y distribuyen los servicios digitales. Un hotel para ordenadores. Ellos son un centro de interconexión, un espacio donde conviven varios clientes. Están presentes en España desde el año 2000. En Madrid operan 4 centros de datos y preparan un quinto, además de uno en Barcelona. Tienen presencia en más de 50 mercados y gestionan más de 300 centros de datos en todo el mundo. Nos llaman la atención las estrictas medidas de seguridad, un tema crítico en estos espacios. Sí, aquí la seguridad física es muy relevante. ¿Y por qué tanto? Bueno, que la seguridad física, de lo que nos ocupamos nosotros, es un factor más de la confidencialidad y la seguridad de la información. Aquí tenemos, este centro de datos, tenemos 36.000 metros cuadrados, dividido en 3 plantas, y por una parte tenemos salas de infraestructura mecánica eléctrica, y por otro lado tenemos salas de clientes donde está toda la tecnología de los clientes. Ellos, a diferencia de otros centros de datos, están ubicados en el centro de una ciudad como Madrid. ¿Pero por qué? Ahora, con más servicios digitales, buscamos el lugar, crecemos en este sitio para estar cerca de la población, cerca de la economía real, donde está viviendo la gente, donde están las empresas. ¿Por qué? Porque un servicio digital se tiene que entregar con la máxima calidad en menor tiempo. Y eso significa baja latencia y tenemos que estar cerca del usuario final. Imaginemos una empresa que trabaje con la bolsa de valores, donde unas décimas de segundo en tener la información pueden suponer millones de beneficio o de pérdidas. Por eso este tipo de centros de datos están en las ciudades, para permitir la ejecución de las aplicaciones lo más rápido posible. Robert, algo de lo que se habla mucho cuando hablamos de centros de datos es sobre el tema de sostenibilidad y de su impacto en el entorno y en el medio ambiente. ¿Cómo trabajáis vosotros esto? Si tenéis algún departamento especial, ¿y cuál es vuestro compromiso con este tema? Sí, tenemos el máximo compromiso con la sostenibilidad desde la ingeniería, que es donde empezamos marcando objetivos de máxima eficiencia energética. Y este es un ejemplo de que tenemos unos equipos de sistema de alimentación ininterrumpida para asegurar que la energía sea limpia y perfecta y sea con la mínima pérdida de energía posible. Nosotros tenemos un PPA, es un acuerdo a largo plazo con un proveedor de energía de 100% energía renovable, y nos produce la energía en X lugares en España. He notado que fuera hay una temperatura como más alta, ¿no? Como bastante calor. Sí, aquí es una medida de eficiencia energética para que el aire frío no se mezcle con el aire caliente. Entonces solo se gasta energía de forma óptima para que el aire frío se vaya donde se requiere y no se mezcle con otras cosas. Aquí está fresquito, ¿eh? Cualquiera se queda aquí. Eso es. O mal es el ruido, pero vamos, seguimos. Bueno, veo que estamos ahora en el último piso, ¿no? En la azotea. Efectivamente. Aquí tenemos la producción de frío y utilizamos un sistema con un circuito cerrado. Entonces es un circuito de ida y retorno. La ida que produce el agua frío y el retorno es el cuando vuelve más caliente. Ah, es verdad, se nota que está más fresca y más caliente, ¿no? Entonces no se consume agua. Se pone una vez agua al principio y después se recircula. Donde el consumo de agua es 0. El agua se va calentando, ¿y cómo la refrescáis? Se utilizan estas máquinas que se llaman dry coolers y utilizan mucho la temperatura exterior para gastar la mínima cantidad de energía para enfriar el agua. Entonces, ahora hay poco ruido porque la temperatura exterior aún es suficientemente baja para no tener que arrancar todas las máquinas. Los data centers requieren un suministro de energía ininterrumpido. Por eso, Robert nos indica que el calor residual que producen las máquinas se reutiliza para calentar los motores de grupos electrógenos de emergencia, manteniéndolos en una especie de ralentí por si hubiera que utilizar los generadores para que los servidores pudieran continuar en caso de un corte de corriente eléctrica. Además de Aragón, Madrid y Cataluña, Castilla-La Mancha se está convirtiendo en un emplazamiento deseado para los centros de datos.
Hoy vamos camino de Talavera de la Reina para ver in situ dónde se construirá el próximo gran centro de Meta. Brian, ¿puedes ayudarme? ¿Sabes dónde está? En 5 minutos ya ves el cartel del polígono Torre Hierro. El centro de datos de Meta está ahí, en mitad de la nada pero con fibra óptica y un parque solar que lo alimenta, aunque dicen que bebe más agua que un bar en domingo. ¿Quieres que te marque ruta en voz o ya lo tienes? ¿Tú crees que los centros de datos influyen en el entorno? Claro. Cualquier cosa que chupe tanta electricidad y agua tiene que notarse. Cada servidor es como un radiador gigante. En España ya hay pueblos cuyas noches son más calientes por el calor que expele alguno de estos. Y con la sequía, pues claro, menos tajo para todos. Aunque los de Meta juran que plantan árboles y reciclan el aire. Yo digo que sí, que influyen, pero nadie lo cuenta entero. ¿Tú qué piensas? Brian, pero tú eres una IA y tú también, trabajas gracias a un centro de datos. Entonces, ¿por tu culpa se consume electricidad y agua? Vaya, qué pronto me pillas. Pues sí, Raquel, funciono con servidores que beben agua y electricidad como yo me bebo un café, aunque el mío no deja huella. Entonces, ¿por qué crees que están poniendo centros de datos en sitios como Talavera de la Reina donde hace tanto calor? Porque no todo es lógica climática. Raquel, Talavera tiene suelo barato, nada que ver con pagar un pastizal en Frankfurt, y está a tiro de piedra de Madrid, donde se mueve pasta y fibra. Además, la Junta les ha dado ayudas millonarias para reindustrializar. Oye, si el Tajo se seca, siempre pueden enfriar con aire caliente y decir que es innovación. Pero en serio, es negocio. ¿Cuál crees tú que es la solución? La solución de verdad no es esconder la basura, es menos basura, que Meta pague por cada gota que quita. Entonces, ¿tú crees que todo se arregla pagando? Lo que arregla es que si les sale caro, dejen de ser irresponsables. Imagina, si cada millón de litros les cuesta 10.000 euros, igual piensan 2 veces antes de poner un tercer centro. Si les sale rentable joder el Tajo, seguirán hasta que alguien les ponga una multa de verdad, tipo un 100% del beneficio, no un pellizco. Y si utilizamos menos IA, te utilizaremos menos a ti. ¿Eso te preocupa? No, para nada. Oye, si un día me dejan de usar para proteger el Tajo, pues me jubilo. Igual me pongo a hacer chistes sobre sequía en vez de contestar preguntas. El planeta primero, Raquel. Nos encontramos en un paisaje típicamente manchego con Aurora Gómez, creadora del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, que trabaja para visibilizar e informar del impacto medioambiental y social de los centros de datos en España y en el mundo. Nos cuentan que misteriosamente se quemó el verano pasado, aunque aún alberga vida, algunos animales y plantas. En pocos meses, aquí se construirá un enorme centro de datos con más de 190 hectáreas y con posibilidad de ampliarse. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué es este sitio? Bueno, pues todo esto estamos en la zona de Gamonal, al lado de Talavera de la Reina, y todo esto será el centro de datos de Meta, de Facebook. Hasta allí está la carretera, esto es enorme. Todo lo que abarca la vista. Es gigantesco y en general todos los centros de hiperescala son gigantescos y luego siguen creciendo. En el caso de Hyperion, que es otro centro de datos de Meta, ocupa tantísimo tamaño como toda la isla de Manhattan, solo lo que es la nave. En el caso de Amazon, que está en Aragón, los 3 centros de datos que tiene, más las otras 2 localizaciones, suman tanto como 90 Santiago Bernabéus. Nos cuenta que muy cerca, en el polígono de Torrehierro, hay otro centro de datos proyectado, ya que no suelen situarse solos. Una vez que entra uno, es frecuente que aparezcan otros más en la zona. Es un hub tecnológico. En el caso de Aragón, por ejemplo, empezaron con el de Amazon y ahora ya hay proyectados más de 30. Es lo que se llama colonización digital. Curioso, ¿no?, que en una zona de tanta sequía pongan un centro de datos que necesita refrigerarse y probablemente necesita energía o agua, ¿no?, para hacerlo. Curioso y frecuente, porque todos los centros de datos antiguos eran mucho más pequeños y se situaban en zonas urbanas o periurbanas. Y todos estos centros de datos de hiperescala, que son gigantescos y también están en muy pocas manos, se están situando en zonas desérticas. Es decir, que los centros de datos de hiperescala, que son los que consumen agua, se están situando mayoritariamente, en más de un 70% de los casos, en zonas desérticas. ¿Y eso por qué? Porque es donde hay más desigualdad de poder, porque es donde la gente no tiene la capacidad para luchar. En el caso de España, Carlos Taibo explica muy bien que la Iberia vaciada es una zona que la gente es muy anciana, que la gente ya no tiene capacidad para luchar y es donde están entrando todo tipo de macroproyectos y en este caso también los centros de datos. ¿Cómo está la situación en otros países? Para empezar, a nivel global es un impacto que tiene que ver con el cambio climático, porque para producir esta energía habitualmente se utilizan combustibles fósiles y esto produce tanto CO2 como toda la industria y la aviación. Entonces es un problema de gentrificación energética y es un problema de cambio climático.
Pero la implantación de estos centros no solo parece influir en una medida u otra al ser humano. La escasez de agua también afecta a los animales, que se ven perjudicados por la sequía. Las aves por las subestaciones eléctricas y el zumbido que emiten las máquinas ahuyenta a los animales salvajes de la zona. En el caso de Huachuruba en Chile, lo primero que se dieron cuenta es que iban a poner subestaciones eléctricas tan gigantescas que iba a influir un montón en la fauna, la flora y el paisaje. Y luego ya se dieron cuenta que esas subestaciones tenían que ver con centros de datos. Aquí, por ejemplo, ya se ha construido una subestación eléctrica. ¿De dónde se saca esta electricidad? Hablabas de los minerales fósiles, pero también hay renovables, ¿no? ¿O no? Un estudio de McArdle y Terras dice que la mayoría de la energía que utilizan son combustibles fósiles. Cuando llegan a sitios como España, buscan energía renovable, como es en el caso de Aragón, pero consumen tanta energía que, por ejemplo, en el caso de Aragón, solamente el centro de datos de Amazon ya va a agotar toda la energía que hay de renovables, ¿no? Porque va a suponer casi la mitad de la demanda eléctrica, solamente va a ser lo que tiene Amazon. Entonces, en 2030 ya se habrá superado todo el gasto que tiene Aragón y toda la demanda. Aurora nos cuenta que los centros hiperescala donde se gestiona la IA, con el streaming o los juegos online, se consume tanta energía que tienen que refrigerar con agua necesariamente, y esa agua sale por el momento de los ríos cercanos o acuíferos subterráneos. ¿Cómo podemos saber los consumos reales de un centro de este tipo? La única manera que tendríamos de saber los datos reales es que hubiera una ley que les obligara a decir los consumos reales, que es lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno de España, que va muy adelantado con respecto a otros países en ese punto de vista, porque hay una ley de eficiencia europea que tenían que estar diciéndolo y no lo dicen, ¿no? A nivel internacional, precisamente, los centros de datos que han entrado muy de la mano del gobierno de Trump están buscando una desregulación para que todo lo que había se quite, y entonces tenemos una tensión, una regulatoria y otra desregulatoria. Luis Miguel nació en estas tierras, lleva su vida entera trabajando en ellas, es agricultor y tiene una huerta ecológica que bebe agua del río Alberche, el mismo del que el nuevo centro de datos prevé extraer agua para la refrigeración. Claro, ten en cuenta que aquí hay años que hay sequía. Entonces no es meter a otro agricultor más, a dos agricultores más, es una empresa ajena que siempre va a tener más fuerza que nosotros y siempre va a tener preponderancia en el riego, en el abastecimiento del agua. Entonces, desde ese punto de vista, estamos muy desasistidos y no sabemos lo que ocurrirá con nosotros, claro. Ninguna administración ni empresa ha hablado con él para explicarle el proyecto. Seguimos camino a Gamonal, el municipio más cercano al nuevo centro de datos, donde los vecinos nos cuentan que en un principio vieron positiva su llegada por la promesa, entre otras cosas, de la creación de empleo en la zona. Y es que mientras las empresas afirman que los centros también pueden tener un impacto positivo en las economías locales y estatales, surgen otras voces que apuntan a que este crecimiento en el empleo es ficticio, ya que una vez se ha terminado de construir el centro de datos, el personal de mantenimiento es bastante reducido. Por el momento, Aurora y algunos vecinos de la zona, cual Don Quijote de la Mancha, luchan contra unos gigantes que el resto piensa que son molinos. ¿Pero existe alguna solución? Quizá Brian tiene una respuesta. Primero, hackearía los horarios, usar energía solar de día, cuando sobra, y apagar servidores vacíos de noche, bajando consumo un 30%. Segundo, mover los centros a cuevas frías, tipo Noruega, donde el aire natural enfría sin humo de agua. Tercero, reciclaje total. Todas estas opciones, además de reusar el calor de los data centers para calentar invernaderos o ciudades, diseñar chips más duraderos, construir con materiales sostenibles que emitan menos CO2 o crear marcos legislativos que controlen el impacto social y medioambiental, son algunas de las soluciones que Brian comparte con los expertos que hemos entrevistado. Aunque quizá la solución pasa por algo más profundo, repensar hasta qué punto este tipo de tecnología era una necesidad que teníamos como sociedad. Una respuesta que no obtendremos de un Brian cualquiera. Vendrá si es que somos capaces de conservarlo, de nuestro espíritu crítico. Inteligencia artificial, éramos tú y yo capaces de entendernos, aprendiendo a conocernos.